Bien, pues hola y bienvenidos y bienvenidas a una entrevista muy interesante que tenemos con una persona que nos va a compartir un poco de su experiencia sobre cómo él alcanzó libertad financiera a través de las inversiones conscientes. Esta persona es David Cortés Russell, que además lleva, creo que dijiste el otro día, ¿no? 35, 36 años en el mundo de las inversiones. Y además me parece una persona muy interesante, muy congruente y muy ética porque además él combina el mundo de las inversiones con el mundo del desarrollo personal y la espiritualidad. Entonces, hoy nos va a hablar un poquito sobre su experiencia, sobre su historia y sobre todo cómo una persona es capaz de combinar esa parte de las inversiones, libertad financiera, y también hacerlo desde un punto de vista ético y también desde trabajando esa mentalidad. Así que nada, David, muchas gracias por estar aquí y gracias por tu tiempo. Gracias a ti por darme esta oportunidad y entrar en tu comunidad. Gracias de corazón. Gracias. Nada, gracias a ti. Se me olvidó decir que también David es el fundador de la Academia de Inversores Conscientes, ¿no? Donde ya tienes a un montón de personas y tocáis varios palos, ¿no? Ya nos vas a contar un poco acerca de eso, sobre todo tu experiencia. Entonces, cuéntanos si quieres un poquito tu, no sé, tu inicio, ¿no? ¿Qué hacías antes de este mundillo y sobre todo, por qué te adentraste en este mundo de las inversiones conscientes? Mira, es que realmente nos tenemos que remontar a 300 años. O sea, ¿Vale? yo tenía, sí, te explicaré la versión corta. Hace 300 años, bueno, como puedes ver, mi apellido se divide en dos. Mi primer apellido es compuesto, el Russell viene de Irlanda. Hace 300 años en Irlanda, o 300 y pico años, hubo una crisis muy fuerte, la crisis de la patata, donde casi el 70% de la población, más de la mitad de la población, tuvo que emigrar. Hay mucha gente que se fue a Inglaterra, Francia, también bajaron aquí. Mis antepasados se fueron a Estados Unidos. Imagínate las condiciones, la gente que sobrevivió, porque eran 3 4 meses de barco. Bueno, pues ahí está. Y además, o sea, en el ADN notas ese sufrimiento por el transgeneracional. Pues mi abuelo se arruinó 2 veces, mi padre se arruinó una vez. O sea, tú imagínate qué es lo que me esperaba a mí, ¿no? Ya, ya. O sea, un, Sí, un transgeneracional de ruina y bancarrota. Por lo sí. tanto, yo lo vi, mi padre me formó en inversiones ya cuando era pequeño. Eh, yo no quería pasar por las ruinas y Sí. dije, me tengo que trabajar internamente. Y ya desde hace 36 años que llevo invirtiendo de una manera consciente y mi libertad me la gané con 20 años. Bueno, con 20 años de trabajo, ¿eh? No con 20 Ah, años de vale, edad, sino vale, vale. 20 años de trabajo interior. Sí, sí. Fíjate, fíjate que yo cuando estaba acabando el bachillerato, yo ya entraba para invertir en los bancos y ya pedía informes y quería que me dieran, pues que me dijeran dónde invertían. Y no lo sabían. Y me decían, tú invierte en esto que es rentable. Solo se miraba la rentabilidad. Antes solo existían fondos de inversión, inmuebles y poca cosa más. O sea, no Madre mía. existía lo que hay ahora, ¿no? Sí, pero Crowdfunding, eso startups. era con 16, 17 años, entonces. Sí, 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 17, sobre los 17 años. Y ya cuando entré en la universidad, a los 18 años, ya empezaba a invertir en fondos de inversión, pero siempre yo preguntaba dónde invertían. Fue una inquietud, ¿vale? De ya, o sea, que después yo vi, ya entendí que lo veía desde la conciencia, pero era una inquietud que yo no quería que invirtiese en valores que no estaban alineados con mis valores. No quería acciones que no estén alineadas con mis valores. Y bueno, pues estudié, soy ingeniero químico, tengo muchos másteres, tengo MBAs y demás. Y la verdad es que la última etapa profesional fue estos 20 años en una multinacional, donde al final me fui por valores, porque no estaba alineado con mis valores, con mis principios más esenciales, más internos. Y allí es donde me trabajé mi libertad, sobre todo apretando el acelerador al final. O sea, mi libertad fue labrada mentalmente, o sea, trabajándome internamente y además ahorrando 500 euros al mes. O sea, imagínate durante 20 años, ¿no? Vale. Bueno, claro, yo al final les pude decir adiós. Esto fue hace más de 3 años. Yo hace 3 años que fundé la Academia de Inversiones Conscientes Ujú. y la verdad es que ya hacía un año que estaba trabajando con las mismas personas, pero lo hacía gratis, con grupos individuales. Y al final fue hace 3 años que dije, mira, monto la academia para ayudar a las personas.
Eso para es. inspirar y motivar a las personas que deseen la libertad financiera o previa seguridad, confianza o tranquilidad financiera, pero a través de inversiones conscientes y éticas que tengan un impacto positivo para la humanidad. O sea, no vale todo, Armand, no vale todo para ganar Sí, dinero. sí. No vale todo. Estamos en un mundo que vale todo. Pues nosotros desde la academia no vale todo. ¿Por qué? Porque en las inversiones que te ofrecen las entidades financieras, directa o indirectamente, estás invirtiendo en la industria armamentística, aunque no lo Ujú. sepas. Pero cuidado, el hecho de no saberlo no te exime de la responsabilidad. Y hay una ley universal que es la ley de causa y efecto, que es Sí, la ley del karma, sí. ¿vale? Por lo tanto, tú aunque eres responsable pero no lo sabes, tendrás un efecto. Vale, Por lo tanto, vale. mucho cuidado donde se pone el dinero. Ahora, hay un tema ahí que yo te quiero preguntar en toda esa experiencia, porque hay mucha gente que a lo mejor está en el mundo de las inversiones, ¿no? Que las ven como, oye, pues ya tengo un excedente de efectivo, unos ahorros, meto aquí y a ver si saco X, ¿no? Pero en ese camino, ¿por qué decidiste tú empezar a indagar en el mundo de la mentalidad, el desarrollo personal? Esa es como la pregunta uno. Y dentro de eso, eh, también si te quieres mojar, cuéntanos como alguna experiencia negativa que a lo mejor tuviste en ese camino. Sí, sí. Mira, vamos por la pregunta uno. Sí. ¿Cómo me metí en este mundillo? Mira, mi padre me metió. O sea, mi padre ya hace 30 años, me acuerdo que fui, Ostras. que me acompañó o fuimos a un evento de crecimiento personal y hace 30 años también fuimos a un evento de ovnis. O sea, ya me metía, mi padre ya me metía en este campo. Sí, Mi padre tenía muchos libros, mucha lectura sí. que me pasaba y demás. Ya me hablaba, o sea, ya me hablaba de las metáforas de los grandes profetas, Jesucristo, Buda, ya me hablaba de las metáforas, de que todo eran parábolas y metáforas, y ya me hablaba de lo que había detrás de las escrituras sagradas, del Ujú, ujú. significado. Ya me hablaba de la universidad donde iban toda esta gente, con Hermes Trismegisto, o sea, ya me hablaba de todo esto, ¿no? Y bueno, de bien Ostras. pequeño pues lo mamé y la verdad es que después, cuando yo entendí todo el transgeneracional que había en mi familia, dije, tengo que cambiar mi mentalidad, tengo que cambiarme Hmm. internamente el ADN, tengo que cambiar mis creencias, Sí, tengo que eso. modelar mi ADN. No sé si quieres indagar ahí porque a mí me parece interesante, no sé si es así, ahora tú me lo confirmas, ¿no? Pero yo tengo entendido que hasta por lo menos la cuarta generación nosotros sentimos o venimos Correcto, programados con correcto, nuestros ancestros, ¿no? Ese ADN de nuestros ancestros, correcto. ¿no? Sí. Son 4 generaciones, son 4 generaciones. Y yo lo que decidí es desprogramar esto, desprogramarlo completamente. Y bueno, pues ya cambiar mentalidad, se puede constelar también, ¿eh? Yo decidí hacerlo a través de la mentalidad, a través de mi interior, trabajándome muchísimo espiritualmente y bueno, pues conseguí la libertad, la libertad que nadie en mi familia lo tuvo, ¿no? Bueno, pues y la experiencia negativa, bueno, yo tengo unas cuantas, pero ¿Vale? claro, experiencias negativas por no haberme trabajado internamente, las he tenido en muchos campos, en temas de salud a través de lesiones, porque he hecho deporte, en temas de dinero por el sufrimiento, sobre todo de pequeño. Yo sufría muchísimo, aunque lo tenía, sufría mucho, ¿no? Y, o sea, lo notaba ese sufrimiento dentro. Sí. Y también temas de amor. O sea, yo he sufrido también, o sea, experiencias negativas por temas de amor. Fue a raíz de que yo me trabajara internamente cuando todo en mi vida fluyó. O sea, todo en mi vida floreció. Tanto la salud como Vale. el dinero, como el amor Vale, y de... a nivel interno, como al final toda la comunidad, no el canal de YouTube y todos son emprendedores conscientes, por así decirlo, ¿qué hiciste en concreto? ¿Hubo como una herramienta, no sé, has hablado de constelaciones, qué hiciste tú en concreto que dijiste, ostras, Armán, me hice esto y cambié mucho mi paradigma? Mira, para mí lo que me cambió completamente fue aprender a meditar bien, aprender a meditar bien, aprender a visualizar. Sí, porque hay personas que dicen, ¿sabes lo de la mente en blanco? No es verdad. Tienes que observar
los pensamientos y no identificarte con ellos, Sí, sí. ¿vale? Pero van pasando los pensamientos, o sea, es algo que no puedes hacer nada, van pasando y al final pues ya se te calma la mente, pero no quiere decir que no haya pensamientos. Yo hay a veces, yo empecé meditando y digo, va, 5 o 10 minutos, me acuerdo una vez que digo, va, hoy estaré 15 minutos, que a largo estuve 2 horas. Me pasó el tiempo, claro, el tiempo es relativo, no existe el tiempo, ¿no? En la quinta dimensión, pues te pasa volando. Y la verdad es que meditar bien, visualizar y sobre todo, el tercer truco que fue el boom, el que me explotó la cabeza, es aprender a gestionar mi energía interna, mi energía sexual para saber manifestar. O sea, ¡Wow! ¡Qué sí, interesante! y lo descubrí hace 15 años. Ahora que está tan de moda, tal, yo lo descubrí hace 15 años. Me lo enseñaron a hacer. Sí. Vale, vale. O sea, pero entonces fíjate que a lo mejor no se trata tanto del pasado, o sea, si hemos hablado un poco de esa parte de las generaciones y tal, pero que ha sido más de desde donde tú estás a cómo proyectar esa energía, esa paz mental Correcto, hacia las inversiones, ¿no? correcto, correcto, Vale. correcto, Y en caso de, correcto. imagínate, vamos a poner un caso práctico. Una persona, ¿no? Dice, oye, David, yo ya vengo del mundo de las inversiones, yo ya sé, entre comillas, ¿no? ¿Qué le pasa? Vamos a poner un caso de esa persona ya empieza a invertir. ¿Qué pasa si no trabaja esa parte interna? ¿Qué le pasaría en las inversiones o qué le pasaría en el largo plazo? Mira, está demostrado que si tú no trabajas, o sea, te digo que el 70, 80, 90% de las inversiones y de las finanzas, en este caso conscientes, es la mentalidad, ¿vale? Es la mentalidad. Pero está demostrado que una misma inversión o una misma oportunidad de inversión de una persona que se ha trabajado mentalmente y otra que no, le va mejor a la que se ha trabajado mentalmente. Y te haré un ejemplo. Mira, a mí hay muchas personas que me paran y me dicen, oye, ¿en qué invertirías? ¿Qué hay en el mercado que no sé qué, no sé cuántos? Y yo le digo, claro, se esperan que les diga una acción que se multiplicara por 10, una startup o una, yo qué sé, una criptomoneda o lo que sea, ¿no? Y yo le digo siempre lo mismo, mira, la inversión más rentable es que inviertas en ti. Ujú, ujú. Fórmate, aprende habilidades, aprende sobre todo, invierte en ti, pero a full. Yo invierto 15 20 mil euros en mí Ujú, cada ujú, año y llevo unos cuantos años. ujú. Entonces, claro, a mí las personas que me dicen, no, es que esta formación, claro, estamos hablando de 100 euros, ¿eh? Es que es cara. Si invierte en ti, pero si eres la inversión más rentable que hay. Después, ya veremos otras cositas. Pero claro, primero es en ti, después es en tu negocio, que es lo que te hará prosperar, en tu negocio, en tu emprendimiento, y después es en ingresos pasivos. Pero primero en ti, siempre. Ujú. Vale, vale, oye, qué interesante, qué interesante. Oye, y esa parte, fíjate, yo hice un vídeo hace no mucho, hablando de la transmutación sexual en los negocios, y a ti, eso que tú haces, ¿en qué te ayudó en concreto? A nivel de enfoque, de claridad, de disciplina, ¿cómo eso se vio reflejado, por ejemplo, en tus inversiones? Bueno, es que no solo las inversiones, Es en todo la vida. Sí, explotó, o sea, todo, todo, todo. De, desde todas las áreas sí. de la vida, las 13 14 áreas que hay, pero las maestras son salud, dinero y amor, todas florecieron. De hecho, en las inversiones detecté que, sobre todo, cuando visualizaba y aprendí a manifestar a través de la energía sexual, lo que aprendí es que, bueno, lo que vi es que los plazos se acortaban de manifestación. O sea, sabes que tú, o sea, ya se manifiesta en la 4D y en la quinta D, Ujú, en la ujú, cuarta y la quinta dimensión. Pero en la tercera dimensión es más difícil materializar porque la materia es más densa, ¿no? ujú. Pero los plazos se acortaban. Y es fantástico ver cuando trabajas tu energía interna, cómo los plazos de cuando piensas una cosa la deseas, la visualizas y tarda mucho, a Eso cuando es. trabajas tu energía sexual, que los plazos se acortan. Qué Allí lo vi bueno, clarísimo. qué Y bueno. aparecieron oportunidades de inversión, pero de una semana a otra. Brutal. Qué bueno, qué bueno, qué bueno, David. Qué bueno que compartas eso. Bueno, ya otro día
indagaremos más sobre eso. A lo mejor esa es otra, esa es otra entrevista. Así que gracias por compartirlo. Oye, Gracias a ti. dentro de la academia que tú tienes, porque hay mucha gente que a lo mejor está acostumbrada, ¿no? A las inversiones, ¿no? Pero un poco cuál es el diferencial, ¿no? Yo supongo que a lo mejor hablaréis de educación financiera, pero luego, ¿qué más cosas tocáis para que una persona lo entienda sobre cómo se trabajan las inversiones conscientes? Mira, las inversiones las trabajamos desde una parte más técnica y la conciencia la trabajamos desde una parte mental y espiritual. Entonces, ¿qué herramientas damos? Mira, damos herramientas del sector de inmuebles, o sea, herramientas técnicas, ¿eh? Del sector de inmuebles, metales preciosos, bolsa, criptomonedas, minería, criptomonedas, criptoactivos, finanzas descentralizadas, factoring, startups, franquicia y emprendimiento, ¿eh? ¿Vale? Tenemos formadores en cada una de estas áreas. Formadores de alto nivel, que son directores generales en sus empresas. Personas que son top, ¿eh? Que es lo Ujú, que yo me he querido rodear de formadores top. Además, damos mentalidad, damos tips de abundancia, ujú. tips, el taping, de visualización, de repetición, decretos, afirmaciones, esto lo damos. Además, entrevistamos a una persona que nos ofrece una oportunidad de inversión o una persona interesante que nos puede inspirar y motivar. Por ejemplo, el miércoles, hace 2 miércoles, entrevistamos a una persona que de no tener nada, ¿eh? A facturar 5 millones de euros Qué al año. ¿Eh? bueno, qué bueno. Con proyectos solidarios, además, ayudando al país que ella cuando decidió irse hace 25 años, irse Ujú, para allí, ujú. el país más conflictivo del mundo en ese momento, el que más guerras, estaba en una guerra civil, Sierra Leona, decidió irse allí, ¿vale? Pues mediante proyectos solidarios, motivar a las personas y demás, nos explicó, tenemos una entrevista de hora y media con ella, la verdad es que ahora está facturando 5 millones, ¿eh? O sea, está... Y después, pues bueno, pues viene ella o vienen otras personas que nos ofrecen alguna oportunidad de inversión en algún sector. Y después tenemos el consultorio donde nos hacen preguntas y donde ofrecemos también trucos, claves para las personas que tengan esa abundancia, esa libertad. Son todos los miércoles del año, todos los miércoles, sea festivo o no sea festivo, todos los miércoles del año a las 7:30 tenemos sesión y cada día damos tips, porque claro, no es yo me voy un miércoles y después esa semana me olvido. No, Sí, sí, cada sí. día, cada día tienes que estar conectado. Cada día hay noticias y hay tips de mentalidad. Pero sobre todo las noticias, que para estar al día de qué es lo que en cada sector afecta y cuándo es una oportunidad de entrada. Muy bien, muy bien. Oye, y una pregunta, bueno, una curiosidad que tengo. Como tú has dicho, como que hay varios tipos de inversiones. Una persona cuando entra, hace como, elige como todos los vehículos de inversión, o le ayuda a esa persona que elija un par de inversiones en base a cómo de alineado esté con su personalidad. No sé si me entiendes. O sea, ¿hacéis Exacto, eso o mira, cómo se hace sí. eso? Sí, mira, hay dos cositas que se tienen que tener en cuenta. La primera es si la inversión te resuena o no. Porque claro, hay personas Vale. que entran a la academia y las criptomonedas no le resuenan o no las entienden, aunque Sí, se las expliquen. sí. O hay algo que no le resuena, pues no se obliga a invertir en nada. O sea, tú das todas esas posibilidades y hay personas que no entran en las 10, entran en 2, entran en 5 o en una o solo vienen a aprender. Y después tienes que tener en cuenta otra cosa, que hay el perfil de riesgo. O sea, hay personas Ujú, ujú. que la volatilidad no la aceptan, Sí, ¿eh? sí, sí. Y hay personas que tienen una aversión al riesgo bastante importante. Por lo tanto, depende de la edad, es diferente que entre una persona de 20 años que entre otra de 60. Ujú. La aversión al riesgo será diferente y las recomendaciones que le harás serán muy diferentes, ¿no? O sea que se tiene que tener en cuenta todo esto. Y además, pues también doy mentorías privadas por si alguien desea, pues, oye, hacer el largo recorrido, comprimirlo para ir más rápido y decir, mira, yo en este momento lo que quiero es
ya, lanzarme, pues entonces hacemos la mentoría privada y aparte, y entonces pues ya va más rápido, hay una mensualización de todas las inversiones para ganar la libertad financiera. Bueno, en lo que yo tardé 20 años, en la academia lo comprimimos, lo aceleramos entre 2 y Ujú. 5 años, con una media de 3 años y poco, la media de personas que son libres. Qué El bueno. año pasado, 2 personas les dije que ya no vienen a la academia, porque no lo necesitaban, ya son libres, ya eran libres. En 2 años y medio, 3 años ya eran libres. Por lo tanto, Qué bueno, David. Qué bueno, yo, yo- felicidades. yo lo que no quiero, Armand, es gente dependiente. Ya. Gente dependiente. Cuando ya estás, Sí, ya sí. puedes volar. O sea, Ya. doy herramientas para volar Sí, sola o sí, solo, sí. Qué ¿sabes? bueno. Es lo Vale, importante. y ahora en tu experiencia, porque mira, te voy a contar algo, yo cuando empecé, ¿vale? Yo de hecho creo que empecé por el mundo de las inversiones, de esto me leí Robert Kiyosaki, Para rico, para pobre, Muy y, bueno. y yo me leí uno de sus libros que dice, bueno, para invertir, eso a lo mejor era antes, ahora nos contarás ahora cómo es el tema, pero decía, bueno, si no tienes excedente de efectivo, no tienes un buen cash flow, pues claro, no pierdas mucho tiempo invirtiendo, ¿no? Móntate un negocio. Entonces, ahora a lo mejor con el tema actual, con cómo está ahora el Internet y todo, no sé si ahora es posible que una persona empiece invirtiendo sin tan solo con su trabajo y sin tener ya un negocio que le facture millones. ¿Nos puedes contar sobre eso? Y si quieres alineado con esto, ¿cuál es un poco la mayor creencia limitante que ves que la gente que entra en tu formación tiene a nivel de inversiones? Mira, realmente, bueno, has dado en dos clavos importantes, ¿eh? Mira, el libro Padre Rico, Padre Pobre es un gran libro. Fue Ujú, escrito en el año 99, ya tiene ujú. 26 años. Es el primer libro que cualquier persona tiene que empezar si quiere empezar a invertir, ¿eh? Otra cosa es de la conciencia, pero empezar a invertir. Y es el padre de la... Robert Kiyosaki es el padre del concepto de libertad financiera. Ujú, Es ujú, el padre, allí lo fundó, ¿no? ujú. El concepto, elaboró el concepto. Mm, bueno, allí explica muchas cosas. Evidentemente, si tienes pocos recursos, primero invierte en ti. O sea, Claro. no inviertas fuera, primero invierte en ti, es lo que comentamos. Y después invierte en tu negocio. O sea, entendemos que ese libro fue escrito hace 26 años, hemos ido evolucionando y claro, cuando vas evolucionando, pues hay más cositas en él. Yo lo diría que antes del negocio inviertas en ti, en tus habilidades, en aprender, en formarte, en educarte financieramente y una Ujú. vez lo hayas aprendido, entonces, pues invierte en tu negocio, ¿no? Negocio o emprendimiento. Hay emprendimientos que son muy baratos, o Sí, sea, sí, no hace falta montarte un local. sí, sí, Te abres exacto. una cuenta de Zoom, YouTube Sí, y sí, tal, sí. Ya lo y ya lo ya tienes lo montado. tienes. Te Sí, compras un altavoz y ya está, una sí, pantalla, o sea que al final es muy barato, ¿no? sí. Y respecto a la creencia limitante, mira, hay muchas, ¿eh? Sí, sí. En el campo de las finanzas, pero la que más daño ha hecho, pero además con diferencia, la que te han puesto aquí un virus mental tus antepasados, bueno, la mayoría de padres y madres, la que te han puesto aquí, el mayor virus mental es con diferencia, el dinero se gana Joder. con mucho esfuerzo. El dinero cuesta mucho de ganar. O sea, esta es brutal y es la primera que tienes que eliminar de tu vida, además. ¿Por qué? Porque tú puedes y además te dicen, y te tendrás que sacrificar y el dinero se gana con mucho sacrificio. Esto lo hemos escuchado, ¿no? Bueno, claro, tú cuando te dedicas a tu pasión, Armand, Claro. el esfuerzo y el sacrificio ya se han evaporado, Claro, ya no exacto, existen. exacto, O exacto. sea, cuando te insuflan ese virus mental, ¿qué Sí, sí, haces? sí, Buscas trabajos que no te gusten, sí. que te tengas que esforzar mucho para ganar dinero. Eso es, O eso sea, es. pero cuando tú te dedicas a tu pasión, esto ya no existe, ya no existe Claro. ni el esfuerzo ni el sacrificio. Si es un placer trabajar. Totalmente, totalmente. Sí, además eso yo creo que la sociedad española está como muy metido en el ADN, ¿no? De tanto trabajo, tanto esfuerzo, ¿no? Y casi no escuchamos otra cosa. Fíjate que según lo estabas diciendo, digo, ya está, sí, casi siempre es esta, ¿no? Qué interesante, qué bueno. Vale, Y es que hay muchas, sí, Román. sí, 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 sí. El dinero corrompe, los ricos son corruptos,
Hay muchas que son desprogramaciones que tenemos que hacer. Son Ya, programaciones ya. que te han implantado y las tenemos que desprogramar. Pero la que más es el Sí. dinero, cuesta de ganar, cuesta mucho esfuerzo, mucho sacrificio. Esta es la que más. Ya ves, ya ves. Bueno, tenemos una conferencia, bueno, para la gente que nos estáis viendo vais a ver esto. David hará una conferencia sobre 3 claves, ¿no? Para dar la libertad, para alcanzar libertad financiera a través de las inversiones conscientes. Ahí contarás un poquito más, a lo mejor dejamos un enlace ahí para que podáis ver esa conferencia gratuita. Pero si pudieras darnos a lo mejor a la gente que va a ver esto unas pequeñas pinceladas, realmente ya las has dado, un pequeño step by step. Podría ser primero invierte en ti mismo, invierta a lo mejor en negocio, en habilidades, en cosas que te empiecen a facturar y luego invierte en inversiones. ¿Podría ser así? Correcto, correcto. Aunque este sería el camino, el proceso natural. Sí, El proceso natural que la mayoría de personas no empiezan por aquí. La mayoría de personas empiezan por las inversiones. sí, sí, Y, sí, y sí. después es cuando les estafan. Cuidado, porque cuando te estafan es porque no has trabajado tu mentalidad, porque has atraído esa estafa. A mí me han Ujú, estafado, ¿eh? A mí me han ujú. estafado. Y por eso, entre otras razones, decidí cambiar y fundar la academia. Mira, este es el proceso natural, ¿eh? Sí, Invertir en ti, en tu emprendimiento y sí, y en inversiones, en ingresos sí. pasivos. Pero allí daré 3 claves que pueden cambiar tu vida o la vida de cualquier alumno o de cualquier persona que tengas en tu comunidad para alcanzar la abundancia financiera. Porque, aunque he explicado el proceso, Ujú. pero es que ahí hay 3 claves de, eh, de qué tienes que hacer. O sea, cómo puedes cambiar o sea, cambiando o trabajando esas 3 claves, la abundancia la tienes. Después explicaré cómo conseguirla, porque claro, te doy las claves, pero si no te digo el cómo, en las inversiones, entonces pues queda un poco cojo. Y eso es lo que explicaré. Muy Aunque bien. tengo una sorpresita, que esta la haremos mucho más adelante, y una píldora del dinero bendecido y dinero maldecido. Ujú, ¿Eh? ujú. ¿Qué es el dinero bendecido? ¿De dónde viene? Y el dinero maldito, ¿de dónde viene? Ujú. Para evitarlo, ¿eh? Para evitarlo. Esto es otra Buenísimo. píldora que la trabajaremos en otro momento más adelante con vuestro grupo. Buenísimo. Bueno, para la gente que estáis viendo, el día 30 de abril será esa conferencia, así que aún estáis a tiempo de apuntaros. Si no, pues ya dejaremos un enlace por ahí para que os unáis a la comunidad y podáis ver la conferencia. Pero bueno, seguro que va a ser súper, súper interesante, David. Y bueno, ya casi para terminar, si quieres, cuéntanos un poquito más sobre ti. Si quieres podemos hacer como... Yo tengo siempre una pregunta que hago a expertos y referentes acerca de libros y hábitos, ¿no? Entonces, si quieres empezamos por los libros. Oye, podemos hacer como un pequeño top 3, ¿no? De, oye, ¿qué libros a nivel de desarrollo personal te han cambiado la vida? Y a lo mejor, ¿qué 3 libros dices, ostras, hermano, estos de inversiones se los tienen que leer? ¿Cuáles serían? Hombre, hay muchos. Wow. Mira, yo en la academia recomiendo un libro al mes desde hace 3 años. Vale. Y libros que me he leído, ¿eh? Y después en la mentoría, en otra mentoría que tengo de mentalidad espiritual y espiritualidad, allí también recomiendo un libro cada semana. O sea, claro, hay muchos libros. Pero si te tuviera que decir el top 3, mira, de desarrollo personal hay, bueno, si lo haríamos para gente que se quiera iniciar, ¿vale? Ujú, Que se quiera iniciar en esto. Si lo crees, lo creas de Brian Tracy, yo creo que allí allí empezó todo, ahí ujú. empezó todo. Después, entraríamos, por ejemplo, uno algo más profundo para cambiar la mentalidad y entender el poder de la visualización, de la meditación, de que hay una quinta dimensión y demás. Supraconciencia de Manel Sansegarra, que Sí, lo ha sí, sacado, sí, lo ha sí, sacado sí, hace sí. poco. Mira, y después te daré uno que antes que hemos hablado, antes de la reunión que hemos hablado, el que te he recomendado, que te las treinta y Sí, seis las leyes leyes espirituales de la vida, espirituales, sí. de Diana Cooper.
estos 3 libros yo creo que estarían muy bien sobre desarrollo personal y espiritualidad, ¿eh? Hay muchos más, ¿eh? Hay muchos Sí, más. sí, sí, Pero sí. bueno, estos 3, ¿eh? Sí. Aunque también hay un libro que me cambió mucho sobre desarrollo personal, que lo incluyo por lo que hemos hablado de la manifestación y la energía sexual y demás, que es El Código de la Manifestación de Raymond Samson. Vale, Este es muy vale, bueno, vale, es un imperdible este, ¿eh? vale. Bien, de finanzas, ¡guau! De finanzas hay un montón. Mira, em, hay uno que yo diría que es por donde empezar, que Sí, es Vivir con Abundancia de Sergio Fernández. vale, vale. Este es muy Sí, bueno. sí, Después, El Código del Dinero de Raymond Samson. Ya llevamos 2 libros, ¿eh? Raymond Samson, que sí, Raymond sí. Samson me gusta, sí. El Código del Dinero. Y después hay un montón de libros, pero a lo mejor El hombre más rico de Babilonia está muy bien Sí, de para base, ¿no? saber la Sí, importancia de ahorrar y después invertir. Yo sí, creo que es sí, un básico. Yo creo que es un básico. Hay más básicos, ¿eh? Pero claro, me has dicho 3. sí. Y Bueno, si te me puedes dijeras mojar top 10. si quieres decir alguno más. Bueno, Piense y hágase rico de Piensa ya Napoleón está rico. Hill. Sí, sí. Y después, pues, bueno, de Brian Tracy tiene más libros sobre el dinero. Hay uno que es La psicología del dinero, ahora Ajá. no me acuerdo del autor. La psicología del dinero también es muy Sí. bueno. Vale. Bueno, es que hay tantos, pero bueno, para empezar, Para empezar por para ahí. la comunidad, sí, sí, para empezar, Vale. estos libros serían imperdibles. Hay muchos más, ¿eh? Pero bueno, Vale. aquí tienes unas Vale. semillitas. Vale. Oye, que se me ha olvidado lo que te dije antes de la entrevista, te quería hacer una pregunta para que te mojases en el tema de inversiones, ¿no? Porque, oye, ya sabemos, ¿no? Que hay muchos tipos de inversiones, cripto, bienes raíces, tal, tal, tal. Pero si tú te puedes mojar, David, y dijeses, joder, man, mira, este tipo de inversiones, todo tiene un poco de riesgo, obviamente, pero que digas, oye, creo que a largo plazo y aunque tenga riesgo para el nivel de rentabilidad, yo es que creo que esta podría ser para todo el mundo o casi todo el mundo. ¿Cuál sería? Mira, te daré 3, que Ok. es donde tienes que estar sí o sí. O sea, no hay un no, tienes que estar sí o sí, te daré 3. Y además es la que recomiendan la mayoría de gurús y es lo que dice Robert Kiyosaki. Eh, Mira, tienes que estar en 3, pero sí o sí, ¿eh? Y te lo digo en 3 palabras: oro, plata y Bitcoin. Oro, plata y Estas Bitcoin. 3. Así de sencilla. Oro, plata y Bitcoin. Tienes que estar en estas 3. Pero además es un sí o sí, porque las 3 son valores refugio. ¿Y qué pasa cuando estás viviendo en una incertidumbre geopolítica como estamos viviendo desde hace 5 o 6 años? ¿Qué pasa? Que todo esto sube como la espuma. ¿Qué ha pasado? En Bitcoin se revaloriza un 140, de media, un 140% anual. El oro ha subido un 50% interanual. La plata también. En 2024 el oro fue un 45%. La plata igual, más o menos, un 40 y pico por ciento. O sea, tienes que estar ahí, y la gente dirá, wow, es que la onza de plata vale 32, 33, buah, $34, la onza de oro está en 3.300, buah, esperaré que baje. No espero que baje, porque bueno, Ya, subirá, ya. subirá, Claro. subirá y subirá. Y, Eh, y, hay personas, fíjate, que me decían, cuando estaba en 2000, sí, sí, hace un año estaba en 2000, 2100. Yo sí. esperaré que baje, cuando llegue a 1900 compraré. No ha vuelto a 1900, Ya, 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 ha ya. subido. Oye, y una Dime. cosita, David. ¿Tú hablas de, por ejemplo, comprar oro y plata físico? Porque yo, por Sí. ejemplo, ahora me dirás, ¿no? Pero yo sí que invierto, pero creo que es, no sé si es, ¿cómo se llaman? Acciones o no, no sé. Bueno, yo compro oro, pero es como digital, no es físico. No sé si me explico. Oro, plata físicas de inversión. El oro y la plata físicas de inversión, bueno, el oro de inversión es a partir de 2 gramos. Si te venden 1 gramo de inversión, no es inversión. Es oro, pero no es inversión. Y te diría lingotes y monedas, ¿eh? Lingotes y Eh, monedas. Vale. que lo tengas en tu casa o en una cámara bunkerizada o en una cámara, en bóvedas, que lo tengas Vale. físico. ¿Por qué? Porque si lo compras a través de un ETF no es lo mismo. No es lo mismo. En un ETF, tú imagínate, de un lingote, pues pagan 10 personas. Si alguien lo quiere recuperar,
figuradamente, ¿eh? Pues 9 se quedan sin. No es lo mismo invertir en empresas que minen oro. ¿Por qué? Porque esas empresas a lo mejor no tienen la conciencia que tiene cuando tú inviertes en oro físico. Y me dirás, hombre, pero si es el que extraen. No, no. Es que nosotros invertimos en lingotes que tienen el LBMA, el sello LBMA, que es London Bullion Market Association, que es el Good Delivery. Y hay muchos parámetros, pero entre ellos, uno, que estén libres de manchado de sangre. Pero es que además le ponemos otra capa de conciencia, que es que tengan el sello Green Gold. Y el Green Gold es el oro verde. Vale. Es que no utilizan cianuro para extraer el oro. Si tú inviertes en acciones de empresas mineras, no sabes si tienen el... Bueno, lo tienes que investigar. Pero si hay un paquete de empresas, no todas las empresas tienen el sello Green Gold para minar oro, ¿no? Precisamente el sello Green Gold es el que exige Rolex. Rolex solo va a mineras donde hay ese sello. O sea, es añadirle capas de conciencia. Vale, vale, vale. Y oye, ¿hay alguna plataforma que a mí, por ejemplo, o bueno, a la gente que nos vea, nos puedes recomendar? Puede ser una o pueden ser varias que tú digas, mira, Arman, yo creo que estas plataformas para empezar en oro y plata pueden estar bien. Mira, yo te recomendaría Servioro. Se llama Es una empresa Servioro, ¿no? nacional, Sí. Servioro, servioro.com creo que es, o .es. Es una empresa nacional, están aquí. Aparte, el CEO es formador, el director general y fundador Mira. es formador de la academia. Te diría que hasta se le puede llamar, se le puede contactar. La gente que venga el día 30 y esté interesada, les puedo dar el teléfono, te atiende, o sea, ¿en qué empresa te atiende el director general, el fundador, el CEO? En Casi casi en ningún ninguna. sitio. Pues te está contigo las horas que quieras, ¿sabes? Hablando y hablando. Entonces, allí compartiré, quien me lo pregunte y quien esté interesado, compartiré su teléfono, que él muy gustosamente lo hace. O sea, tú puedes comprar a través de la web, pero si quieres algo más, pues llámale y la gente que llame, porque en la web no lo puedes poner, pero la gente que llame y diga que va de parte de la academia, Sí, tiene sí, un 1% de descuento, que sí, es sí, mucho sí. cuando compras kilos. Un 1% de descuento. Por lo tanto, en la web no se puede hacer, solo es llamándole y haciendo el encargo. Ya verás que es una persona buah, deliciosa hablar Muy con ella. bien, muy bien. Sí, sí. Servioro. Buenísimo. Vale, Sí, sí. muy bien. Hay una cosa, hay una pregunta antes que no te he contestado, que eran los hábitos, porque hemos hablado de los Sí, libros sí, sí, sí. Sí, si quieres con y lo, esta. Sí, sí, sí. Dale, dale. sí, y los hábitos. Es que es muy importante los hábitos. Por cierto, un libro muy bueno, Hábitos Atómicos de James Clear, ¿eh? Muy Ujú. bueno. Mira, el poder de los hábitos. Los hábitos son muy importantes porque sabes que los hábitos forjan el carácter y los hábitos es posterior a tener una acción y la acción es posterior a las emociones, esto a los pensamientos y las creencias. O Sí, sea, para manifestar, para tener unos resultados, primero tienes que arreglar tus creencias, después tienes que tener pensamientos empoderantes, emociones empoderantes, acciones empoderantes, que estas crearán tus hábitos y tu carácter, como decía Sócrates, y que determinarán tus resultados. Bueno, pues los hábitos son previos a los resultados. Yo tengo el hábito cada día de hacer deporte. Es que primero te cuidas a ti, ujú, ujú. porque la salud física, para mí es salud física, mental, emocional, espiritual, es lo más importante, porque sin salud no hay nada. La salud es movimiento, por tanto, cada día deporte, cada día, o aeróbico o de fuerza, pero cada día deporte, la salud física. Piensa que sin salud física, las otras áreas de la vida Sí, no tienen sentido. sí. No las puedes desarrollar igual. Ujú, Tendrán un ujú. sentido, pero a lo mejor no exponencial con salud física. O sea, primero esto, después hay días que entreno 2 veces, por la mañana y por la noche. Después me formo cada día estoy aprendiendo, cada día estoy leyendo, cada día el hábito de leer, Sí, el hábito de leer con papel físico o de leer informes, el hábito de leer, de estar informado continuamente y informado y formado, yo creo que es un hábito buenísimo. Otro hábito es alimentación consciente, ujú, ujú. alimentarte y beber agua buena, ¿eh? Agua mineral, agua y comida, alimentación consciente. Después, tener un sueño reparador.
esto es muy importante Ya, ya, para sí. muchas funciones Sí, cerebrales sí, sí, y de tu vida, ¿no? sí. Y después diría como hay muchos hábitos más, Sí, que sí, te sí, podría sí. desarrollar. Bueno, va, te daré un secreto, un secreto. Yo como hábitos cada día cuando me despierto hago breathworking, Anda, haces respiración breathwork, sí, consciente. sí, sí. Y en la academia formamos, bueno, hacemos diferentes breathworkings antes de cada sesión y también en la mentoría de mentalidad. O sea, siempre, siempre, siempre empezamos porque elimina memorias celulares, elimina creencias limitantes, te ayuda, ¿eh? Y después empieza la sesión mucho mejor. Y estoy formado en breathworking y por eso lo aprovecho. Después, como hábitos tengo agradecer Ujú, cada día, ujú, visualizar cada día, perdonar, ujú. todo, ¿eh? Y se dice en Sagradas Escrituras, no te vayas a dormir sin haber perdonado a tus enemigos. O Eso sea, es. Jesucristo lo dijo en la Biblia, perdona a tus enemigos y esquivarás sus flechas, claro. ¿Por qué? Porque vibras en vibraciones diferentes, ¿no? En frecuencias diferentes. Bueno, estos son pequeños hábitos. Pero para acabar, el gran hábito que a mí me funciona para vibrar alto y tener una vida plena y demás, es ser positivo, ser Ujú. alegre y vivir de tu pasión. Apasionarte con lo que haces. Muy bien, ¿Por muy qué? bien. Porque es que yo estaría rato hablando contigo ahora Claro, y a lo claro. mejor tenemos que hablar, a lo mejor dices, estamos 3 horas, pues estamos 3 horas. O sea, apasionarte, apasionarte. Muy bien, David. Pues nada, gracias por compartir eso porque siempre es interesante, ¿no? También ver un poco qué hace la persona y bueno, toda la comunidad pues está muy alineada con todo eso que has compartido. Así que nada, mil gracias. Yo tengo, no sé si quieres compartir algo más, si hay algo que nos hemos dejado, ¿quieres decir algo más antes de... Bueno, expresarte mi gratitud por estar aquí, por haberme acogido en tu comunidad. No solo gratitud, sino si alguien quiere más información, tiene la web www.academiainversionesconscientes.com y también el Instagram, que lo tengo que trabajar algo más. Voy de bolido un poco y tengo que Sí, añadir sí. otra persona al equipo. Pero está Academia Inversiones Conscientes. Y agradecimiento profundo, intenso por esta oportunidad, por estar aquí contigo y poder charlar en el mismo idioma, que en la sociedad que estamos no es fácil encontrar gente Eso que es. hablemos el mismo idioma. Eso es. Bueno, Gracias. nada, gracias a Gracias. ti, David. Para toda la gente que nos estáis viendo, primero dejaremos en el enlace, si estáis viendo esto antes del 30, a la conferencia para que os podáis apuntar, si no la dejaremos grabada. Y luego abajo pues dejaremos todos los detalles de contacto de David, la Academia de Inversores Conscientes, el Instagram y todo, pues para que le podáis conocer, contactar y todo lo demás. Así que nada, mil gracias, David, por tu tiempo y por el valor que nos has dado. Y nada, pues eso es todo, David. Ya si quieres nos despedimos y nos vemos en la Gracias a conferencia en ti. poquito. Un abrazo muy fuerte. Gracias, Eso Armand. es. Nos vemos el día 30 a las 8 con Eso es. todos. Eso es. Chao, chao. Chao, chao. Gracias. Adiós. Gracias, adiós.